En el día de hoy les traigo un top 10 de los mejores shaders compatibles con el Render Dragon para Minecraft Bedrock 1.19. No olvides dejar tu like y suscripción, ya que ayudas un montón a que este canal sea descubierto por más y más personas. Ya para comenzar, le mando un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si quieres un saludo para este próximo video, no olvides comentar la palabra shader o tu shader favorito de este top. Pero bueno, ya sin más introducción o relleno, comencemos con la review de estos fantásticos shaders. En este primer puesto tenemos al shader llamado Simple Graphic Shader. Iniciamos bastante ligero con este primer puesto, ya que este shader está enfocado principalmente para los celulares gama baja. Pero en serio, muy gama baja está enfocado este shader. Estaría agregando simplemente ligeras modificaciones, como lo que sería un cielo un poco más realista. De igual forma, agregar atardeceres realistas o noches, ligeras modificaciones en la iluminación, y de igual forma agregando una neblina, la típica neblina que no puede faltar en este tipo de shaders. Tenemos ahora a lo que sería la puesta de sol, que sería lo más resaltante sobre este shader. Como ustedes pueden ver, se vería muy bonito, en particular el sol. Posteriormente tendremos a la noche, que se estará viendo muy pero muy bonita. La iluminación es bastante buena, como ustedes pueden ver, la luz de las antorchas estarían abarcando ciertos bloques. Y pues bien, esto es todo por la explicación sobre este simple shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente puesto. Ahora, chicos, como siguiente y segundo puesto o segundo shader, tenemos al que se llama Realim Shader. Este es un shader bastante peculiar, ya que cuenta con una versión light y dos versiones que serían de paga. La versión que les estoy presentando sería la versión light. Este shader cuenta con animaciones en las hojas de los árboles y de igual forma en los cultivos y en otras cosas más como la hierba. El agua de esta versión light pues se estará viendo de esta forma. No es una agua muy realista, sería más que nada limpia, casi igual que el primer puesto que vimos. Lamentablemente, pues esta versión light no agrega saturación en los bloques. Vamos a contar con una neblina que la verdad no me convence del todo. Tendremos la puesta de sol o el atardecer, que se estará viendo de esta forma, es que incluso llega a cambiar los colores. Y pues bien, esto es todo por la explicación sobre este Realim Shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Como siguiente puesto tenemos al que se llama NRDS Shader. Por acá podemos ver un poco más detalle cómo se estará viendo de día. Vamos a contar con un sol redondo y vamos a contar con estas hermosas nubes o este sol realista. Vamos a contar con esta saturación de colores en lo que sería el césped y las hojas de los árboles, que me gusta mucho. Este shader cuenta con animaciones en las hojas de los árboles que, si le pones atención, se verían un tanto vanilla. Por acá tendremos el agua, que aquí si no hay muchos cambios, se vería exactamente igual o ligeramente que los anteriores puestos. Cuenta con una excelente y controlada iluminación de día. Por acá tendremos a lo que sería la puesta de sol, que se estará viendo de la siguiente forma. Muy bonito el atardecer de este shader, no sé ustedes. Tendremos un degradado al momento de que el sol se mete. Tendremos ahora a lo que sería la noche. Por acá tendremos la luna, una luna realista. Tenemos la iluminación que emiten las antorchas, que está muy bien. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora, ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente shader. Aumentamos de nivel con el siguiente shader llamado Universal Pack. Como primer punto a recalcar es que tenemos la agua. Aquí podemos ver una diferencia entre la agua de este shader y del anterior. En este shader o sombreador, la verdad es que el agua se vería muchísimo mejor. Por debajo del agua, la verdad es que no tenemos muchos cambios. A diferencia del primer shader, pues en este shader o en este puesto no vamos a contar con saturación en el césped. Vamos a contar con un sol realista y vamos a tener una neblina con un tanto de iluminación. Regularmente las neblinas son de un color azul. En este caso es distinto. En este puesto pues no vamos a tener esa típica animación en las hojas y en lo demás. Tenemos otro punto a recalcar, que sería el atardecer y la noche. La verdad es que este atardecer se ve muy genial. Por la noche se estará viendo de
de esta forma, miren nada más. Ya como último punto a tocar sobre este shader es la iluminación que emite la antorcha y la lava. La verdad es que es muy buena la iluminación que emite la antorcha, como ustedes pueden ver abarca bastante terreno. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Skite Graphics es un increíble paquete de texturas o shader, el cual estará cambiando brutalmente nuestro juego. Un shader que estará agregando un agua minimalista que no es ni muy transparente y ni muy opaca. Además cuenta con un ligero oleaje en la agua. Contamos con un día bastante bonito, con unos colores bastante bonitos en el césped. De igual forma contamos con una ligera neblina en nuestro juego que tampoco es muy molestosa. Una neblina un tanto azul. Respecto al sol, no tenemos un sol bastante realista, pero pues está bastante bien. En la puesta del sol se está viendo un tanto así, con un degradado naranja con azul. Posteriormente tendremos a la noche, que se está viendo de esta manera. La verdad es que me encanta mucho el degradado cuando está atardeciendo. Ya como último tendremos a lo que sería el Nether. El Nether se estará viendo de esta forma. Va a contar de igual forma con una neblina y vamos a contar con una ligera iluminación en lo que sería la lava y en el fuego. El Nether en general se va a ver un tanto oscuro, como ustedes pueden ver a continuación. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Como siguiente tenemos a los Herb Shaders. Este shader en particular se estaría enfocando principalmente en agregar colores más nítidos para que nuestro Minecraft Bedrock se vea mejor. Por acá de este lado podremos ver cómo se estará viendo el amanecer de este shader. Vamos a contar con nuestro sol realista y nuestras nubes realistas. Como ya les dije, pues tendremos los colores en el césped que estarían más saturados y todo en general. Una saturación que estará controlada, no tampoco mucha saturación. Por acá tendremos el agua de este shader, que la verdad aquí sí que doy un 10 de 10 a esta agua. Tendría un color más vivo en el agua y además estaría agregando un oleaje en la agua. Me encanta la iluminación que agrega este shader al momento de estar de día. Lamentablemente este shader no cuenta con esa animación en las hojas de los árboles o en el césped, pero esperemos y las implementen más adelante. Tendremos por acá a lo que sería el atardecer o la puesta de sol, que se estará viendo de esta forma. Posteriormente tendremos a la noche. Todavía no se alcanza a notar del todo la noche. La noche en particular de este shader pues se estará viendo un tanto iluminada por el mismo cielo. Algo que me acabo de dar cuenta es que estará agregando este tipo de cristal más realista. Y pues bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora sin nada más que decir, pasemos con el siguiente puesto. Este siguiente shader lleva por nombre el nombre que ahora mismo estás viendo en tu pantalla. Como primer punto a aclarar sobre este shader es que vamos a contar con una excelente iluminación de día. Tendremos un sol realista y un cielo realista. Este shader en particular cuenta con lo que sería el movimiento en las hojas de los árboles y de igual forma en las demás cosas. Por acá podemos ver el agua, la verdad muy bonita la agua de este shader, casi realista. De este lado podemos ver a detalle lo que sería el atardecer y como último tendremos la noche, que se estará viendo así. Y bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Como siguiente puesto tenemos al Yumi Shader. Vamos a contar con una niebla bastante controlada. De igual forma vamos a tener un cielo realista y un sol realista. Tenemos por acá la saturación y la iluminación del césped. Se vería un tanto saturado, pero está bien. Vamos a tener la animación en las hojas de los árboles. Como ustedes pueden ver, se vería muy fluida. Tenemos ahora el agua. Como ustedes pueden ver, se vería un tanto similar al puesto número 2 y puesto número 3. La verdad es que no hay mucha diferencia entre las aguas. Tendremos ya como último lo que sería el atardecer y la noche. Como ustedes pueden ver, se vería exactamente igual que los anteriores puestos. Y pues bien, esto es todo por la explicación de
de este shader. Ahora es sin nada más que decir, pasemos con el siguiente. Ahora como siguiente y último puesto tenemos al Ultra Shader. Este shader, de igual forma que los anteriores puestos, cuenta con una neblina, pero a diferencia de las otras dos, pues sería de un color gris, como ustedes pueden ver. Tampoco vamos a tener un oleaje en las hojas de los árboles ni en el césped, pero sí que vamos a tener cambios en este tipo de árboles. Como ustedes pueden ver, sus hojas serían principalmente del color rosa. Hay iluminación tanto de día y de noche de la lava, pues está bastante bien. En este shader no vamos a contar con unos colores un tanto vivos, pero bueno, se ve bien. Tendremos por acá a lo que sería el agua. Aquí sí que doy 10 de 10, está bastante bonita. Cuenta con unas increíbles animaciones de oleaje. Referente al sol, pues estará viendo de esta manera. No sería muy realista y simplemente tendremos pues ahí un circulito. Contamos de igual forma con un degradado al momento del atardecer, un tanto naranja y azul. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por la explicación de estos increíbles shaders y por este video. Recuerda dejar tu gran like en este video, suscribirte con la campanita activada, comentar y compartir. Si aún no sabes cómo descargar o instalar shaders o paquete de texturas, te estaré dejando aquí abajito y en una pestaña un tutorial. Ya como último te estaré dejando estos dos videos de por acá que te pueden interesar. Yo soy su buen amigo Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.